Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Buenas tardes, amigos de Economía Ahora. Como todas las semanas, tras estos 30 años, vamos a estar charlando con referentes, cada vez más referentes, obviamente, debido a como me estoy tiñendo las canas y ha pasado mucho tiempo. Cada vez éramos más chicos, menos influyentes, ahora somos más grandes, más referentes, y sobre todo de Marcos Novaro, que es un referente, además de filósofo, un analista político de la hostia, como dirían en España. Gracias, Marcos, por recibirnos, gracias por charlar con nosotros todos estos años que hemos charlado. Ahora más profundo. ¿Cómo andás vos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Un gusto, Raúl, y un gusto saber que están de aniversario. Así es, un Bárbaro. aniversario Felicitaciones. profundo. Eh, Primero, quería charlar contigo con respecto a cómo ves estos bloques políticos innombrados, porque por un lado la Libertad Avanza está con el tema Dorni, con el problema que el presidente se juega las elecciones en sostener a Dorni, y por otro lado tenemos un partido justicialista residual, digamos, que no sabemos para dónde va a arreglar y si es que algo va a arreglar. Y mi preocupación, que va a ser el después, es, ¿habrá alguna tercera fuerza en algún momento? Mirá, a ver, son muchos temas, ¿no? A ver cómo Por eso te di la trataré- amplitud del claro. tema. Sí, 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 sí. Trataré de hilar a partir de cómo veo yo las cosas, que por ahí la nota que yo le podría poner a todo esto es relativamente optimista, digamos, ¿no? O sea, Ajá. en medio de toda esta precariedad de las coaliciones, de las fuerzas políticas Uh-huh. y de los liderazgos, digamos, ¿no? Que son, por decir así, insatisfactorios, ¿no? En general, el sistema político está funcionando relativamente bien y tiene que ver con que, bueno, con que las instituciones son flexibles, son adaptables al momento y que algunos actores por lo menos han aprendido a usarlas, ¿no? Patricia Bullrich dentro del oficialismo, los peronistas eh, moderados, principalmente los gobernadores del peronismo y del resto de las fuerzas políticas que han sabido adaptarse a eso, las bancadas que negocian, que sí se fragmentan, digamos, ¿no? Pero se fragmentan para Sí, negociar, para formar sí, mayorías. sí. Y entonces el sistema federal, el sistema legislativo funcionan relativamente mejor de lo esperado. Y todo esto bajo la cobertura de una Corte Suprema que uno le podrá criticar muchas cosas, pero que ha tendido a convertirse en garante de cierta institucionalidad, de ciertas barreras, eh, que aprendió a poner en la época del kirchnerismo y también está por lo menos ensayando con ponerle a Milei, digamos, ¿no? Entonces yo diría que el sistema en general tiende a funcionar mejor que los actores y los actores terminan siendo moldeados en todas sus iniciativas disruptivas y disfuncionales por un equilibrio que es bastante más proactivo de lo que ha sido en el pasado y el resultado termina siendo más cooperación de lo que los actores quieren. Eso es claramente Uh-huh. así en el caso del oficialismo, digamos, ¿no? El oficialismo ha tendido a ignorar muchos límites y a dar rienda Sí, suelta a claro, sus instintos, y claro. sus instintos son bastante disfuncionales, ¿no? Milei, cada vez que él tiene margen de libertad, lo usa para equivocarse, digamos, ¿no? O sea, lo hizo en 2025, cuando quiso gobernar sin el Congreso, sin presupuesto,
cuando ya la emergencia había quedado atrás, no tenía ningún sentido hacer eso y puso en riesgo su programa porque puso a todo el Congreso en contra. Y eso fue Milei, digamos, no el arte de tejer alianzas del No, no, kirchnerismo. digamos que este presidente es algo muy particular para la política Sí. argentina, porque se preocupó desde que asumió en ir peleándose con los distintos sectores, con los cuales después, de cualquier manera, tendría que sentarse a conciliar de alguna manera para poder gobernar. Claro, y eso, Diputados, bueno, senadores, gobernadores, periodistas, todos. No quedaba sí. nadie afuera. Y eso la verdad que la realidad se le impuso, ¿no? Él quiso gobernar sin presupuesto y sin el Congreso y la realidad se le impuso y tuvo que terminar gobernando con el PRO, candidateando a Diego Santilli y no a Spert. Tuvo que elegir por el lado de la racionalidad, digamos, ¿no? Y lo hizo, forzado por las circunstancias, pero lo hizo. Y yo creo que está pasando un poco lo mismo ahora en esta prueba de fuerza que le plantea Bullrich, donde él insiste en mantener a Dorni, insiste en pelearse con todo el mundo, en generarse problemas en el ¿Qué opinás Congreso. vos justamente de esa defensa a ultranza de Adorni cuando la sociedad en su conjunto está pensando absolutamente que es una mentira todo? Mirá, yo creo que el costo que ha pagado es muy alto, ¿no? De acuerdo. Porque digamos, no es menor que haya perdido tanta popularidad y que le esté costando recuperarla aún cuando la economía está relativamente mejorando, digamos, ¿no? O sea, baja la inflación, pero la noticia es de vuelta a Adorni, porque Adorni se esmera en seguir siendo noticia y de la peor manera. Entonces, yo creo que Milei primero cometió un grave error de cálculo cuando estimó que el escándalo iba a morirse en 2 semanas. Sí, Eso no pasó. sí, Después volvió a cometer un error de cálculo cuando estimó que el costo ya lo había pagado y entonces el costo ya, como no podía aumentar, lo mejor era considerar a Dorne un costo hundido, digamos, ¿no? Que él no tenía sentido sacarlo porque iba a aumentar la peligrosidad del tema sin recuperar el apoyo de los que se habían enojado. Y entonces lo mantuvo y eso fue también un error porque en verdad el costo siguió aumentando, ¿no? exacto. Eh, y ahora están haciendo, yo creo, un tercer ensayo, que probablemente también sea un error de cálculo, que es disfrazar a Dorni detrás de bambalinas como una figura menor, digamos, ¿no? Ya no es candidato en la ciudad, ya no es vocero. ¿Para qué se van a esmerar en jorobar con el tema Bueno, Dorni si lo pero podemos esconder? nosotros que somos los comunicadores, estamos informándole a la sociedad que Adorni es nada más ni nada menos que maneja el presupuesto y que maneja Claro. los ministerios. Y, o sea, en realidad es un cargo de primer ministro inventado allá por Alfonsín en su momento, que es de mucho peso. Acá, como para tener una persona que el gobierno vino poniendo la vara muy alta y se le cayó. Sí. Sí, 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 porque además concentró en Adorni una cantidad de expectativas, ¿no? Ellos pensaron que Adorni era el posible heredero, iba a ser el candidato en la ciudad, era su figura estelar, ¿no? Con la que Sí, ganaban sí, por primera sí. vez un territorio, y de golpe se les desarmó todo eso y no. Pero bueno, con lo que vos decís sobre la jefatura de la administración es cierto, pero la verdad es que a esta altura, digamos, ya ni siquiera en ese lugar lo vamos a tener a Dorri, ¿no? Está claro que la jefa de gabinete es Karina, que él sigue ahí simplemente a la espera de que en el momento de sacarlo sea ya una noticia secundaria y si lo logran mantener también sea una noticia secundaria. Lo están como limando de Y cómo forma... ves vos, como analista, el gobierno partido entre la Secretaría Privada de la Presidencia con la jefa, como dice Javier, y Santiago Caputo, que en realidad no es nada en el organigrama, no es nada. Maneja la CIDE, maneja presupuestos, maneja Fuerzas Armadas, maneja el ARCA, pero no es nada.
Claro. Yo no firmo, me acuerdo en Plata Dulce cuando decía yo soy staff, y el tipo le había Sí, hecho firmado de todo, ¿te acordás? Bueno, sí, más sí, o sí. menos igual, él no es nada, yo no firmo nada. Sí, es un gobierno Y esa puja, ¿no? Además muy irregular. la Es puja es un que gobierno muy sí, irregular. Cómo se manejan sus internas es muy irregular. Creo que el principal problema ahí, a ver, diría que hay dos problemas principales, ¿no? Uno es que Karina, que es la jefa de la administración, no deja de ser una jefa de facción. No se comporta como una jefa que hace el trabajo que hacen los jefes de administración. El chief of staff, digamos, en el presidencialismo norteamericano, es el tipo que le maneja el equipo. claro, Karina no puede hacer eso porque Karina es jefa de una facción, no es jefa del equipo. Y no es jefa de Bullrich. No es solamente el problema que tiene con Caputo. El problema con Caputo es el más grave, pero tiene problemas también con otras áreas de sí, la claro, administración. obvio. Entonces, creo que ahí hay un rol que le ha otorgado Milei a su hermana que no se cumple y Milei no tiene respuesta para eso, digamos, ¿no? Entonces, cuando Santiago le dice, te están dando mala información, está hablando de una persona que no es su jefa, sino que es otra facción. Ese es un Claro, problema muy grave, digamos, donde nadie ordena, ¿no? Nadie ordena y Milei no parece tener los recursos para cambiar esa situación, que es o forzar a Karina a hacer las cosas de otra manera, o poner un jefe de administración, o sea, reemplazar a Karina con otro, que sería lo que lo más. pasa que Milei es víctima de sus palabras y creo que el primer error lo comete cuando diciendo que ella era la jefa y él Bueno, siendo pero también presidente. ese rol de jefa, está bien, pero vos puedes decir jefa, que puede querer decir Claro, muchas cosas. jefa, al estilo que decís vos. Claro, es la jefa del equipo, bueno, pero hace de jefa de equipo, si Karina no lo hace, digamos, ¿no? Y el otro problema que tiene es que estas internas son internas donde no hay ningún contenido sustantivo de políticas. Son internas todos exclusivamente por poder. Y entonces Sí, cuando aparecen los problemas de política, que es lo que introduce Bullrich o lo que a veces introduce las iniciativas no demasiado consensuadas de Sturzenegger, aparecen problemas que esa gente no puede manejar, digamos, ¿no? O sea, ¿quién le maneja el problema de Bullrich? ¿Se lo maneja Karina o Santiago? Ninguno de los dos, ninguno de porque los dos. están en su propio entuerto. Entonces, hay como dos capas, digamos. Por un lado está la capa de la pelea por el poder y por otro lado está la capa de la pelea por la política, por la orientación del gobierno. Y las dos están superpuestas y no están coordinadas. Suma mucho más ruido a todo esto y me parece que la verdad es que yo creo que el principal problema que hay es que las cosas va a seguir así, ¿no? Me da la impresión de que va a seguir así por un tiempo. Lo que pasa que yo calculo que la política va a avanzar sobre esto que no es político, que lo decís vos claramente, con respecto a esa puja de poder no político que hay dentro del gobierno, pero sí va a avanzar con los políticos que están dentro del gobierno, como el caso de Patricia Bullrich. Ah, no, 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 claro, sí, a ver, ahí hay un problema, que es un problema de proyecto, ¿no? O sea, Claro, Bullrich tiene su propio proyecto, que ella nunca ha resignado y que creo que tiene chances de prosperar, ¿no? O sea, es difícil hacer pronósticos en la política argentina, pero uno diría, bueno, es la persona que mejor ha entendido cómo lidiar con Milei sin subordinarse a Milei, digamos, ¿no? O sea, ella claro, lo ha hecho claro. mucho mejor que Macri, lo ha hecho mejor que los ministros, el resto de los ministros, ha mantenido, y eso bueno, está reflejado en las encuestas, donde ya está Eso le da entre el 90. poder, Claro, le da eso un le está poder dando y el poder real. una cierta impunidad para diferenciarse, ¿no? Entonces, para mantener autonomía. Y se vuelve un eslabón importante con actores de los cuales el gobierno no puede prescindir, ¿no? Gobiernos extranjeros, los empresarios, la prensa, digamos, tipos con los que Bullrich se vuelve una mediadora que convence ¿no? Los puede convencer a los empresarios, miren, no se preocupen tanto por Adorni, esto se va a Cómo resolver. ves la posición, al margen de Patricia, que yo lo amamos bastante y creo que la sociedad lo está notando, que Patricia está lanzando en su propio proyecto, cómo va a ser, y como vicepresidenta, como presidenta, no sé, como algo, porque tiene su propio caudal, por supuesto, en base a tu ideología. ¿Cómo ves la función de la vicepresidenta, que está denostada desde el comienzo
de la Asunción en adelante. Bueno, han sido muy exitosos en eso, ¿no? O sea, pensá que Villarroel era una estrella de la opinión pública en 2024, todavía en 2025 más o menos se defendía. Hoy está al fondo de la tabla junto con Macri y Cristina, es una persona casi del pasado, ¿no? Está muy mal Villarroel en las encuestas. Eso es un lento trabajo de horadación Sí, que lo que hicieron Milei supo hacer. el equipo. Sí, 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 sí. Le han ido sacando pedazo tras pedazo y la han desangrado, digamos, ¿no? Es un poco cruel eso, pero bueno, es lo que ha pasado con muchos vicepresidentes, que cuando desafían al presidente y no tienen los recursos para aguantar, ¿no? Le pasó un poco a Cobos, le pasó a Scioli mismo. Eh, O Yo sea, creo que vos no ves en Villarroel una futura contrincante. a mí me parece que lo han neutralizado mucho, ¿no? A ver, en un escenario complicado que te saquen 4 o 5 puntos de voto por derecha, igual te puede jorobar, digamos, ¿no? Y es lo mismo con lo que juega también Macri, Claro, que puede claro. sacarles votos por centro por el voto republicano, Villarroel se los podría sacar por el lado del nacionalismo, del peronismo de derecha, bueno, un conservadurismo cultural. Ahora sí, nosotros trataríamos de cruzarnos, después de hacer una leve pausa, cruzarnos al otro bando, a ver cómo están, que es el famoso peronismo, kirchnerismo, ismo, ¿no? Todo lo del ismo que tenemos desde Todo lo los mismo. entierros, desde los entierros hasta ahora, ¿no? Así que hacemos Exactamente. una pequeña pausa de 2 minutos y seguimos. Vale, con todo gusto. Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Bueno, seguimos, Marcos. Estábamos hablando con respecto a el peronismo, kirchnerismo, todos los sismos que vos quieras, que vienen de un ejercicio profundo de 20 años de gobierno, Sí. con idas y vueltas, con 54% por un lado y con Alberto Fernández por el otro, que viene a ser así la cara y seca de este álbum de figuritas, ¿no? ¿Y cómo ves el juego de esa parte, que es una parte importante? Porque todo el mundo cree que las elecciones próximas va a estar Milei por un lado y el peronismo por el otro. Y yo creo que va a haber muchísima gente, basándonos en lo que pasa hoy, que no va a votar ni al peronismo ni va a votar a Milei. Va a dudar. Sí, sí, bueno, el voto de centro en Argentina sigue siendo muy, muy, muy amplio, ¿no? El voto moderado, no es un Y, país y en el que la cambiante. sociedad, sí, voto móvil, voto relativamente no ideológico, bastante pragmático. Uno podría decirlo, si lo quiere describir mal, oportunista, ¿no? De gente que mide su metro cuadrado y mide las circunstancias del momento. Entonces, bueno, si la economía está creciendo en ese momento, no importa que un mes antes el presidente, qué sé Ah, yo, claro, sí, sí, sí. lo agarraron con la mano en la lata, qué sé yo. Ese tipo de cosas uno puede decir que está mal, que la gente tendría que ser más consecuente, pensar más en el largo plazo, pero la verdad que también tiene su ventaja la plasticidad, ¿no? Del voto. Yo creo que ese electorado es el electorado a capturar, tanto por Ah, Milei por como por todos. Kicillof.
Y el problema es que Milei tiene mucho más recursos para captarlo que Kicillof. Creo que por los recursos que da el Estado, el control del Estado, porque desde el poder unificás una coalición heterogénea, digamos, y porque Kicillof, y este me parece que es el principal problema, es poco creíble como moderado, digamos, ¿no? O sea, Claro. Milei tampoco, pero Milei tiene alrededor los que pueden complementarlo, ¿no? Tiene la moderación de Bullrich, la moderación de Luis Caputo, la moderación de los Sí, que es ya un no viven del cóctel. PRO. Javier es un Es un cóctel. cóctel de gente, los peronistas que han migrado a su Tiene a gobierno, Scioli, tiene a Luis tiene un Caputo, montón de gente que ha amalgamado todos los gobiernos anteriores, más o menos. entonces, te puede dar el lujo de hacerse el extremista, pero después decir, miren que yo igual ladro pero no muerdo. Kicillof lo tiene más difícil porque Kicillof, el gran mérito que tiene Kicillof es que no es un mentiroso como otros kirchneristas, es un tipo que dice lo que piensa. Y lo que piensa es más honesto, el tipo, bueno, él personalmente no es un tipo que meta la mano en la lata, pero por eso mismo también es más ideológico, es un tipo que cree en serio en el Estado, en el nacionalismo aislacionista, en el antiimperialismo, en todas estas cosas que la gente asocia con el colapso, ¿no? Es rompamos con Estados Unidos cuando Estados Unidos son los únicos que nos mantienen a flote, Sí. volvamos a estatizar cuando las estatizaciones son lo que la gente cree que no funciona y necesitamos inversión privada. Es el tipo de argumentos que el propio Kicillof planteó cuando tuvo su oportunidad de diferenciarse de Cristina, y lo que dijo fue que iba a hacer las cosas como lo hubiera dicho Macri, ¿no? Más rápido, hubiera estatizado YPF antes, volvería a renegociar la deuda con el FMI en malos términos, volverías, y eso, yo creo que, y eso la gente se lo cree, digamos, ¿no? Y no se creería un giro hacia el centro de Kicillof. Entre otras cosas porque los giros hacia el centro, yo creo que el kirchnerismo ya los gastó, ¿no? Giró al Claro, centro con Scioli, giró al centro con Alberto Fernández, giró al centro con Scioli, con Massa. con masa. Entonces yo creo que es otro giro al centro. Imaginemos, ¿no? Kicillof poniendo un candidato a vice moderado. A nadie le va a importar eso, es Kicillof, digamos, ¿no? Es como la carta moderada al peronismo para que se la crean, me parece que va a tener que pasar mucho tiempo y colapsar el sistema kirchnerista que no ha colapsado, digamos, ¿no? Entonces, la alternativa que tienen los moderados es provincializarse, ¿no? Que es lo que están haciendo todos los gobernadores peronistas, que es apostar a su reelección, tratando de no molestar la reelección de Separarse de Milei. la nacional como para que puedan hablar solamente de ellos y no Y que jugar en Milei, en ese duplete de Kichilov, de Milei, por ejemplo. sí, y que en esa competencia ellos puedan aparecer para Milei como socios que negocian a cambio de poca plata y le salen relativamente baratos y no le van a plantear desafíos nacionales por mucho tiempo, digamos, ¿no? Entonces, en esa fórmula, Kicillof pierde mucho de su base, ¿no? Cantidad de peronistas que no solamente van a desdoblar elecciones, sino que en la nacional van a ser muy ambiguos, ¿no? Me da impresión. Claro, claro. O sea, no vamos a ver un peronismo tan radicalizado, digamos. Yo creo que no, yo creo que en este contexto, ¿quién se radicaliza? Se radicaliza Kicillof, pero Kicillof, Kicillof, fuera de él, claro, los demás van a tener una va a moderación ser el. tendiendo al centro. Sí, probablemente él intente algún giro al centro, no creo que sea muy creíble, y si las cartas no se le dan, y va a ser el único responsable, ¿no? Hasta Cristina va a decir, y la culpa es de él, digamos, ¿no? O sea, que es Claro. finalmente Y, una garantía para y que Cristina el siga, ancho siga. camino del medio de la gente que no quiere ni uno ni otro, ¿qué opción puede tener? Mirá, opciones va a Visto haber, ¿no? en el renacer de Macri, por ejemplo, que estaba totalmente out y ahora empezó como a opinar. Sí. La Bullrich pendular, que no sabemos para qué lado puede llegar a tentarse, porque sí sabe de su poder. ¿Qué opinas vos?
Mirá, yo creo que solamente si los Milei se equivocan mucho con Bullrich, podría ese centro tener ahí una candidata convocante, ¿no? Mm. Eh, en el caso de que Bullrich realmente no encuentre una forma de convivir y cooperar con los Milei. Pero yo creo que lo van a encontrar porque los Milei tan suicidas no son, digamos, y, y ven el riesgo, ¿no? Por eso le están tolerando muchas cosas a Bullrich. Sí, Le van a tolerar también que ella sea jefa de gobierno. Creo que finalmente su destino, si ella calcula bien, es quedarse con el voto republicano de la ciudad y liquidar a Macri del todo, digamos, ¿no? Es decir, bueno, eso se terminó. El liderazgo de Macri se terminó el día que ella le gana a la ciudad. y sería una forma también de circunscribirla a eso, Para los Milei sería una forma para de la Milei, ¿no? provincializarla y por lo menos postergarla como Encapsularla, sí, tenerla de aliada encapsulada. Del gobierno nacional no se habla postergarla. más. Claro, postergar el choque con ella eventualmente para el 2030. Veremos, digamos, ¿no? Es una eternidad de tiempo. En el medio, yo creo que el gran problema este de los moderados es el mismo, en alguna medida es el mismo que Kicillof. Con todos los gobernadores jugando más a su reelección, ¿quiénes son los que van a poner energía en una elección nacional? Este, Creo que ahí, digamos, oferta va a haber, porque hay un electorado que va a optar por algo y entonces mucha gente que va a querer conservar su Yo, banca de diputados. yo creo que hay un electorado cautivo que no sé si será un 30, pero entre un 25 y un 30 va a haber que son los fanáticos fanáticos, por un lado de Kichilov y los sismos, y por otro lado de los libertarios, que también los debe haber, por supuesto. Pero sí, yo creo Sí, también que hay una sociedad mayoritaria que en este momento está desilusionada por un lado por la vara que pusiste, observando todos los carpetazos que salen de, sí, este hizo esto, pero este lo hizo peor, y como vos decís, muchas veces sin reaccionar, como si lo que faltara en el país no es lo que se llevaron los demás. Todos, todos, sí, en general. sí, sí, sí. Sí, a ver, ese electorado que está basculante seguramente va Es en el la que va a primera definir. vuelta. En la primera vuelta va a buscar alternativas, ¿no? Sobre todo si no hay un clima de crisis que diga que aliente a la polarización, ¿no? A favor o en contra de forma muy radical. Si no hay un clima de crisis, en la primera vuelta votar a Milei tampoco es tan atractivo y votar a Kicillof tampoco porque tampoco parece que esto hay que sacárselo de encima porque si no el país se incendia, ¿no? Sí, Entonces, vos hablás en la primera votación general. sí, Cada la uno va a primera vuelta votar lo que quiere. claro, y es donde además se eligen los diputados y senadores, entonces ahí Claro, es una claro. votación muy atractiva para listas de centro que en algunos distritos pueden irles relativamente bien y tener sus legisladores. Entonces, radicales, gente suelta del PRO, peronistas, van a tener sus coaliciones. Bueno, pero ¿quién, En algunos Marco, distritos le va a ir bien. quién nosotros, volviendo 20 años atrás y charlando como hoy, hubiéramos pensado que Lustó iba a ser presidente del radicalismo, Claro. sabiendo los Sí. antecedentes del radicalismo? O sea, hay cosas que han degenerado mal. Yo, como afiliado radical, el día que se quemó aquel cajón por Herminio Iglesias, que yo dije esto no lo quiero más, me estoy asombrando de dónde llegó la UCR. Alfonsín, si saliera de cajón, se tiraría dentro de vuelta, porque no tiene ningún sentido. No, 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 sin duda. A Dice, dame ver, las características de Lustó. Bueno, fue ministro de Economía sin querer una guerra civil, ministro de Economía con Cristina, un despelote infernal, embajador de Macri en Estados Unidos. Y a veces hablamos de que Patricia es el panqueque máximo. Massa también, Lustó también, desde ya. Nadie tiene ideas y no claras. tiene talento, no tiene el talento de los otros dos, digamos, ¿no? O No, sea, no, por porque supuesto, por supuesto. no, no, el Partido Radical es un ejemplo extremo de esta descomposición de las fuerzas nacionales cuando Claro, todo se provincializa y la polarización está protagonizada por actores que en realidad no tienen ningún partido, porque con Kicillof pasa un poco parecido a lo de Lustó, digamos, ¿no? ¿Qué sí, clase de sí, peronista sí, es un sí. tipo? ¿Qué clase de peronista es un tipo que se afilia a los 50 años, digamos, ¿no? No existe eso, para el peronismo no existe, es un afiliado
que nadie se lo cree, digamos, ¿no? Y los gobernadores y los sindicalistas obviamente se ríen de toda esa situación, digamos, ¿no? Pues se ríen, pero bueno, es una tragedia al mismo tiempo. Ahora, Claro, claro. eso no quiere decir que el radicalismo no pueda armar una coalición que en algunas provincias le vaya relativamente bien, presentando candidatos que en esos distritos son Es que atractivos, ¿no? tiene, claro, porque tiene una playa de gente mucho más amplia a través de ser un partido más que centenario, es obvio. Sí, Hay, tienen hay muchos gente de dirigentes muy formación. conocidos. Yo no entiendo el presidente, nada más. Lo demás lo puedo entender porque hay mucha gente con ideas claras, con ideas buenas, con muchachos jóvenes que quieren hacer el cambio. Lo que pasa es que, claro, uno después llega y ve que no es tan fácil. Y Como no. hay muchas preguntas que hacerle a Javier cuando en su momento decía voy a quemar el Banco Central, voy a dolarizar la economía, claro, voy a hacer, no sé, un casino en la Casa de Gobierno. Todo el Estado hay que destruirlo. Y cuando votas en el Estado, te das cuenta que el Estado no todo hay que destruirlo. Habría que optimizarlo, obviamente. ¿Qué país no tiene un Estado por lo menos controlador de algo? Ninguno. Sí. Si no, no existiría. Y eso creo que, a ver, Milei ha dejado de decir muchas cosas que antes decía Sí, porque obvio. algo aprendió, digamos, ¿no? Ya no, por lo menos no repite cosas muy absurdas como la inflación va a desaparecer en cualquier momento porque esto es fácil, esto lo hago yo de un plumazo y crecemos como pedo de buzo, como decía Así es. meses atrás, digamos, ¿no? Ha dejado de cometer algunos errores básicamente porque es un tipo que, bueno, finalmente es un sobreviviente, ¿no? Tiene un instinto de supervivencia muy sano dentro de toda la locura y el extremismo ideológico que tiene también, que es bastante tóxico. Eh, Hay que ver qué líderes aparecen pragmáticos que puedan competirle, ¿no? Más allá de Bullrich, veo pocos, pero Pocos, pocos, y los porque además gobernadores yo diría que son, necesitas una debacle como la que llegamos con Alberto. Milei es sí, consecuencia, no sé, pero vos que sos, necesitamos tiempo. además de todo lo que sabés, está investigador del CONICET. Macri no llegó por Cristina que dijo que Aníbal Fernández iba a ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y Macri Sí, le tiró el electorado. Bueno, cuando terminamos con Macri, que en la primera votación de los primeros 2 años apabulló con los votos, como pasó ahora, no se sentaron a esperar que terminara el gobierno para que los reelijan y perdieron con Alberto Fernández, que sabíamos que era un NN, que era un NN de sí. la política de Caballo. Esas son las cosas que yo no entiendo de la gente que no. Está bien, nuestra forma de votación con el tema de pongo la foto de Novaro o de Olivera y abajo pongo 20 ignotos que no saben ni leer ni escribir, y eso votamos. O lo votamos Novaro, lo votamos Olivera, pero los demás son todo un desastre. Y entonces hay que cambiar todo. Milei tuvo la imagen, el personaje que me hizo acordar mucho a Nimo en su momento, que irrumpía todo, rompía todo, destruía todo, y un poco se simbiotizó con la gente. Dice, bueno, yo también quiero esto. Después no lo podés hacer. Y ahí nadie te lo va a explicar. No, 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 pero bueno, a ver, hay una curva de aprendizaje que ha hecho Milei que a mí me sorprende porque yo era más pesimista, digamos, ¿no? Eso no quiere decir que no haya tenido costos y no estemos todavía en una situación, digamos, donde esa curva no se completó para nada y puede que nunca se complete porque el hombre descarríe y va a seguir siendo lo que es, digamos, ¿no? O sea, él Ninguna duda. pero yo diría que en términos generales yo era más pesimista 2 años atrás, digamos, ¿no? Ah, está bien. Bueno, 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 bueno. Me alegro. Yo también, ¿eh? Yo, cuando empecé a escuchar los primeros discursos, que yo fui uno de los famosos que conocía ya por el 2015, 2016 al personaje Milei, también lo dije. Estoy sorprendido de cómo aprendió a automoderarse, pero aprendió a automoderarse a los golpes. Bueno, está bien, pero es Esperemos como que opciones. aprenda, que siga automoderándose. Claro, esperemos. Bueno, Marcos, te dejo trabajar. Te agradezco enormemente el tiempo dispensado. Seguís en el CONICET, por supuesto, ¿no? Sí, 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 sigo trabajando con Brillante, esos brillante. estudios. Próximamente veremos si tenemos alguna otra charlita, ya avanzado más el año,
como para ver cómo se va acomodando esta historia. Y te agradecemos, Vale. tanto yo como mis televidentes, muchísimo el tiempo dispensado. Muchas gracias a vos, Raúl, un gusto y volveremos a hablar pronto. Así es, muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, señores, hemos tenido el gustazo de hablar con Marcos Novaro, un personaje de aquellos, un analista político excepcional, filósofo, participante e investigador del CONICET, que nos habló del pan pan y al vino vino lo que él piensa de lo que está pasando en la política actualmente y de un personaje llamado Javier Milei. Para todos ustedes, buenas tardes, pásenla bien. Esto es para que se entretengan entre partido y partido, nada más. El resto, vamos a Argentina, carajo. Chau.